Hola, hola mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta lección de escuela sabática titulada Creciendo en nuestra relación con Dios y vamos a estudiar ahora la lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Así que vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia? Con la misma palabra de Dios. Ella nos va a dar un método infalible para comprender las verdades que encontramos en la Biblia. Vamos entonces al estudio de esta lección, pero antes me gustaría invitarlos para que participen de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas, mis hermanos, para poder consolidar nuestro aprendizaje. Ustedes pueden acceder a ellas por la descripción del video o también por el código QR que comparto en este momento. Pueden entrar y responder las preguntas para poder crecer espiritualmente. Vamos entonces también a empezar con una oración, nuestro estudio de esta semana. Oremos. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia y venimos para que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Muéstranos a través de tu Santo Espíritu cuáles son las lecciones preciosas que quieres enseñarnos y dirígenos, Señor, no solamente para entenderlas, sino también ayúdanos a practicarlas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tenemos entonces este precioso desafío, cómo estudiar la Biblia según las pautas de la propia palabra de Dios. Vamos entonces a una parte introductoria que es titulada El motiva. El motiva dentro de nuestra lección de esta semana. Vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes que la lección presenta, ¿no? Hay una imagen que se sugiere continuamente en la lección de escuela sabática y es la imagen de la miel. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Salmos capítulo 119, versículo 103, encontramos la siguiente declaración. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es una declaración de alguien que realmente ama la palabra de Dios. Todo el capítulo 119, cada uno de los versículos es una declaración de amor a, a la palabra de Dios. El salmista nos muestra un amor y una devoción tan grande por la palabra de Dios, que cada uno de los versículos nos muestra de qué manera la palabra de Dios tiene un amplio significado para su propia vida. Entonces, en este caso dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Hay una comparación entre la palabra de Dios y la miel. Bueno, la miel es uno de los dulces naturales más deseosos, más codiciables, ¿no? Para gran parte de la población mundial desde hace muchos años. Se sabe con certeza de hallazgos arqueológicos, por ejemplo en el Antiguo Egipto, en el que se han conservado la miel por prácticamente 3 milenios y esa miel continúa sin pudrirse. Es decir, está en buenas condiciones. Por supuesto, nadie la ha probado, ¿no? Porque son 3.000 años, pero no hay ningún indicio de que esa miel se haya descompuesto a pesar del paso de 3.000 años. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, también la palabra de Dios permanece para siempre. También es siempre actual. De la misma manera como fue para Abraham, para Isaac, para Jacob, para David, para Isaías, para los apóstoles. De la misma manera como fue una delicia para cada uno de los cristianos a lo largo de la historia. También para ti, mi querido hermano. La palabra de Dios puede ser mucho más preciosa que la miel en la boca, mucho más dulce cuando aprendemos a estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Por otro lado, mis hermanos, podemos hacer una comparación, ¿no? Ya que ahora se usa bastante los azúcares procesados para hacer dulces de todo tipo. Y hay dulces muy llamativos, hechos con el azúcar procesada, y ustedes pueden ver que a la vista son realmente atrayentes y tienen grandes cantidades de azúcares que terminan siendo un placer momentáneo nada más y que después te dan un momento de euforia, pero pasajero, ¿no? Es un azúcar que solamente brinda
una alimentación pasajera y después tienes mucha más hambre, ¿no? Bueno, no es así con la miel preciosa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no satisface momentáneamente como los postres procesados que muchos se conocen en nuestra época. No, la palabra de Dios es un manjar, es una miel que puede satisfacer continua y constantemente tu vida espiritual, puede fortalecer, puede traer paz a tu corazón, puede traer alegría a tu vida porque entras en contacto con tu Creador, el gran Dios del cielo. Así que, a diferencia de los azúcares procesados, la miel, que es la palabra de Dios, es un alimento sano y es un alimento permanente. Vamos ahora también a pensar de otra manera. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que realmente el estudio de la Biblia sea como la miel en su dulzura, en el placer que nos brinda? Bueno, en la lección de esta semana se habla acerca de la profundidad del estudio de la palabra de Dios. No basta leer, hay que releer. No basta releer, hay que buscar los significados, hay que entender las palabras, hay que buscar las promesas y comprenderlas en su contexto y traerlas para nuestro tiempo también. Entonces, profundizar en la palabra de Dios significa enraizarnos por completo en el fundamento de la vida cristiana, que es lo que va a traer alegría, el gozo de la salvación. Por eso, como veremos en la lección de esta semana, es bueno que podamos profundizar, escribir las promesas, traer resúmenes, hacer resúmenes en algún cuaderno, usar algún diccionario para poder entender mejor la palabra de Dios. Y así será como el salmista dice en el Salmo capítulo 1 que aquel que es el justo, que se aparta del camino de los pecadores, es aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios, en la ley del Señor. Así es, de esa manera la ley del Señor se transforma en una delicia permanente. Cuando no solamente leemos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Y otro punto importante de la lección de esta semana es mostrarnos, mis hermanos, que también la palabra de Dios es comparada con aguas de las fuentes de la salvación. Y cuando a un sediento le compartes un vaso de agua cristalina, estás llevando salud a su vida, estás llevando bendición a su vida. Y este es un simbolismo adecuado de lo que significa compartir la palabra de Dios con aquel que no conoce. Es como en dar agua al sediento. Que eso sea, mis hermanos, una realidad en nuestra vida. Vamos entonces a mirar más de cerca el estudio de esta semana que nos va a enseñar cómo estudiar más provechosamente la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a este estudio, pero antes veremos la lección, perdón, lo que es el texto de memoria de esta semana. Dice lo siguiente, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Bueno, aquí tenemos esta declaración. La palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, esa palabra que es la que creó el universo. Cuando dijo Dios, sea la luz fue. Cuando dijo Dios, sepárese la tierra del agua, el agua y la tierra se separaron. Esa es una palabra poderosa, es una palabra que transforma. Bueno, esa palabra es aquella a la que tenemos acceso en la Biblia, la verdadera palabra de Dios. Y dice el Señor que su palabra nunca volverá vacía. Su palabra cumplirá su propósito de transformar, su propósito de orientar, de guiar, de corregir, que nosotros podemos experimentar de una manera práctica en nuestra vida. Veamos entonces, mis hermanos, aquí la parte del explora del estudio de esta lección. Veamos la pregunta central que vamos a responder. Es la siguiente. ¿Cómo el tiempo consagrado, un lugar específico y la humildad transforman la lectura bíblica en una experiencia sanadora que fortalece nuestra relación con Dios y con otros?
¿Cómo es importante la preparación para el estudio de la palabra de Dios? Vamos a ver la experiencia que nos muestra la Biblia de cómo poder hacer de ese momento un momento realmente especial. ¿Cómo estudiar la Biblia? Debemos tener en cuenta varios factores y la lección de esta semana nos presenta los factores que hacen posible que nuestro estudio de la Biblia sea más profundo, sea más provechoso y sea más edificante en nuestra vida espiritual. Veamos entonces, mis hermanos, la visión panorámica de lo que presenta la palabra de Dios a través de la lección de esta semana. Dice lo siguiente, el tiempo. Qué importante es el tiempo oportuno. Un lugar. Cuán importante también es escoger un lugar para estudio dedicado a la palabra de Dios. El estudio profundo de la Biblia. ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza? Veremos también eso en la lección de esta semana. Una bendición doble. Aquí veremos una preciosa promesa que el Señor ofrece para aquellos que estudian la palabra. Y finalmente, cuán dulce, vamos a exclamar después de tener un tiempo adecuado, un lugar que también sea adecuado, un estudio dedicado y experimentar la bendición doble, allí podremos decir, cuán dulce, Señor, es estudiar tu palabra. Cuánto aprendo de tu palabra, Señor. Es palabra que guía, es palabra que sana, es palabra que fortalece, es palabra que viene como una bendición extraordinaria para mi vida. Vamos a ver entonces un poco más cerca, mis hermanos, la lección de esta semana. Veamos en primer lugar lo que hemos aprendido en el día domingo. Podemos resumir la lección del día domingo en la siguiente declaración. La lectura bíblica profunda requiere tiempo y oración para transformar el corazón y conocer a Dios. Veamos la experiencia de nuestros hermanos de Berea. Los hermanos de Berea fueron conocidos como grandes estudiosos de la palabra de Dios. Y leemos lo que dice Hechos 17:11. Dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entendemos entonces, mis hermanos, allí cuán preciosa era la palabra para nuestros hermanos de Berea. Y dice la Biblia que había una diferencia entre los bereanos y los tesalonicenses. Y decía la Biblia que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. Bueno, los de Tesalónica recibieron la palabra. Los bereanos también recibieron la palabra. ¿Cuál fue la diferencia? Mira, aquí se encuentra la diferencia entre solamente escuchar que alguien lee la palabra de Dios y lo que hacían los bereanos, que era confirmar que lo que las personas decían, que lo que el predicador enseñaba, que lo que el instructor decía era de acuerdo con la Biblia. Es lo que hacían. Los de Tesalónica escuchaban y estaba bien, pero los de Berea confirmaban si en la Biblia se decía lo que el predicador decía, y eso estaba mejor. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que los bereanos eran más nobles, estudiaban más profundamente, porque la gran predicación de Pablo era que Jesucristo era el Mesías, que aquella promesa que durante tanto tiempo estuvieron esperando los judíos ya se había cumplido en la figura del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que hacía Pablo en su predicación era demostrar que Jesucristo era el Mesías y demostrar que Jesucristo murió y resucitó y que eso también era una demostración de que Jesús era el Mesías y más que el Mesías en el sentido de la expectativa que tenían los judíos, sino Dios sobre todas las cosas. Pero veamos, mis hermanos, cómo es que en este caso el apóstol Pablo usaba el Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo era el Mesías. Y entonces seguramente tenía un estudio bíblico en el que podía decir palabras como esta, ¿no? Miren, hermanos, Jesús es el Mesías. Nuestros ojos vieron su ministerio. Yo mismo he podido ver en el camino hacia Damasco que Él se presentó porque Él está vivo. De manera que podemos nosotros tener la certeza que Él es el Mesías.
Jeremías nos dice esto sobre el Mesías y Jesucristo lo cumplió. Isaías dijo esto y Jesucristo lo cumplió. Isaías, por ejemplo, en 55 o 53, Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz, de nuestra paz, fue con él. Y por medio de él nosotros hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Así que el Mesías tenía que sufrir, así como Cristo sufrió. Pero también él podía ir al libro de Miqueas y decir, el Mesías tenía que nacer en Belén como Jesús nació. Entonces él ordenaba todos los argumentos para afirmar que Jesucristo era el Mesías. Y los hermanos de Berea no solamente se contentaban con escuchar los argumentos de Pablo, iban a la Biblia para confirmar que Pablo estaba diciendo la verdad. Y por hacer eso, la palabra de Dios dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Es decir, eran más diligentes en el estudio de la palabra. Eran más profundos en el análisis de la Biblia. Por eso eran más nobles. Así que, mi querido hermano, seamos como los de Berea. Seamos cristianos bereanos. Cristianos que no se contenten apenas con aquello que te enseñan en la iglesia o que te enseñan a través de un escrito, a través de un artículo o a través de un estudio bíblico. No, tienes que confirmar si lo que dice la Biblia está directamente en relación con lo que enseñan las personas. La Biblia es el criterio por el cual se tiene que analizar toda enseñanza, toda doctrina. La Biblia como palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice lo siguiente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo es que realmente podremos obtener una bendición que pueda cambiar nuestra vida, que pueda ser real en nuestra vida, cuando busquemos de todo corazón? De la misma manera, en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estudiamos la palabra de Dios de una manera superficial, ¿no? Vamos a la Biblia como si fuese un libro cualquiera y tratamos de leer y creemos que apenas se tratan de historias interesantes. Tratamos de buscarle el sentido a estas historias, pero mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no profundizamos más en la palabra, no meditamos en la Biblia y de esa manera perdemos prácticamente el total de las bendiciones que deberíamos tener? Entonces, queridos hermanos, necesitamos, por la gracia de Dios, nosotros tener cada día un estudio integral de la palabra de Dios. También mire lo que dice Salmos 37:4. Veamos lo que dice Salmos 37:4. Dice lo siguiente: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, dice así, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué precioso este versículo, ¿no es verdad? Que podamos nosotros deleitarnos en Jehová. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que hemos sentido que realmente la palabra de Dios nos ha deleitado? ¿Qué significa un deleite? Bueno, deleite significa un momento de gozo, un momento de alegría, un momento de satisfacción. Es un deleite. Por ejemplo, cuando haces algo que realmente te gusta, es un deleite, ¿no es verdad? Yo no sé si has pasado un tiempo de privación, de ayuno, por así decirlo, y después ves una tremenda ensalada de frutas delante tuyo. Pasaste todo el día sin comer y ahí llegas a tu casa y tu esposita con todo cariño te ha colocado ahí una ensalada de frutas. Y estás con hambre. Y esa ensalada de frutas tiene yogur, tiene miel de abeja, tiene todos los componentes. ¿No es verdad que uno se deleita con ese alimento, con ese manjar? Es un manjar delicioso, es un manjar que no quieres que se acabe, ¿no? Porque trae una satisfacción de los sentidos y de del hambre que estás pasando. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, experimentamos este deleite, esta alegría de poder profundizar en la palabra de Dios.
También en Salmos 46:10 nos dice lo siguiente, Salmos 46. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice, conoced que yo soy Dios. ¿Cómo es esto de conoced que yo soy Dios? ¿De qué manera se cumple esta declaración? Conoced que yo soy Dios. Bueno, aquí podemos ver, mis hermanos, que no hay manera de conocer a nuestro Dios sin poder abrir la palabra de Dios, sin interactuar, ¿no? En la Biblia conocer no es simplemente acumular datos, acumular información, porque uno puede decir, no, yo conozco acerca del descubrimiento de América. Así, a ver, respóndeme, ¿quién descubrió América? Bueno, yo digo, Cristóbal Colón. ¿En qué año fue? Yo doy la respuesta. ¿Cuáles fueron los barcos? Yo doy la respuesta. Entonces, ese conocer es un conocer meramente intelectual. En la Biblia, conocer no es apenas saber cosas acerca de Dios. En la Biblia, conocer es estar relacionado con Dios, tener un encuentro con el Señor. Y ese encuentro solo es posible con la Biblia, con la oración, con con la entrega del alma al Dios verdadero. Así que necesitamos pedir al Señor que coloque en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Él. Y eso será un deleite. Debemos consagrar nuestro tiempo de una manera especial al Señor, un tiempo para el estudio de la Biblia. Pastor, uno puede decir, pero yo tengo poco tiempo en verdad. Ah, mi querido hermano, en esta vida tú tienes que priorizar aquello que es más importante. Y la verdad es que no hay nada que sea más importante que pasar tiempo con Dios, que encontrarte con el gran Dios del cielo, porque eso es lo que va a ayudarte a tener también una vida espiritual más saludable y a vencer los desafíos del día. Vamos ahora, mis hermanos, en este ámbito a recordar un himno precioso que nos habla acerca de cómo podemos rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, oh Cristo, en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mi pecado, todo rindo a ti. Vean, mis hermanos, esa es la manera como debemos dirigirnos al gran Dios del cielo. Te confiesa su delito mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón, dice la segunda estrofa. Luego vamos a la tercera estrofa, también estrofa preciosa. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Y luego en la última estrofa, oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da, a su causa me consagro y su amor, mi amor será. Ese es el encuentro con el Señor. De la misma manera, cuando tú te encuentras con un miembro valioso de tu familia, con alguien a quien amas realmente, te encuentras y no quieres que nada interrumpa ese encuentro, de la misma manera, también debe ser tu encuentro con Jesús, tu encuentro con el Señor nuestro Dios, el mejor momento del día, el momento más profundo, el momento de más emoción, el momento de mayor aprendizaje, el momento de mayor alegría. Tiene que ser ese encuentro con Jesús. Por eso dice el himno, oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Amén, amén. Vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente parte en el estudio de la palabra de Dios. Aquí se va a hablar acerca de el lugar. Mira, Salmos capítulo 1, 30, perdón, antes de la lectura bíblica, primero un resumen de todo lo que enseña este día lunes. Jesús ejemplifica la necesidad de buscar diariamente un lugar solitario y tranquilo para orar. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Tenía un lugar para orar, un lugar solitario, un lugar tranquilo, donde pudiese encontrarse a solas con Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sabes, mi querido hermano, que el Evangelio según San Marcos, de acuerdo a la mayor cantidad de estudiosos, fue de alguna manera el testimonio que el apóstol Pedro le dio a Marcos, Marcos que era discípulo de Pedro. Y entonces, este, eh, este Evangelio según San Marcos estaría basado en las experiencias de Pedro. Y Pedro fue uno de los más cercanos apóstoles de Jesús. Así que Marcos cuando escribe, por testimonio de Pedro, dice que Jesús se levantaba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Entonces salía y se iba a un lugar desierto. Y mientras estaba allí, allí estaba orando. Eso era sorprendente. Eso era algo que les llamó la atención a los discípulos. Jesús orando a su Padre. No importa cuán cansado podría haber estado durante el día anterior. No importa cuánto habría recorrido, caminado a través del desierto. No importa cuánto había atendido a las multitudes, hasta la última persona que Jesús pudo haber conversado, pudo haber compartido su enseñanza. No importa cuán cansado podría estar. Siempre Jesús se levantaba cuando todavía era oscuro. Así que podemos pensar en las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Era muy oscuro, se iba a un lugar desierto. Y seguramente los discípulos en algún momento se preguntaron, ¿a dónde saldrá Jesús? ¿A dónde va Jesús? Y quién sabe, en algún momento lo siguieron y estaban cerca de él y Jesús continuaba con su hábito de encontrarse cada día con Dios, con su Padre. Mira a Jesús. Si Jesús siendo Dios necesitaba tanto de la oración, ¿cuánto más tú, mi querido hermano? ¿Cuánto más yo necesitamos de la oración como Jesús lo hacía? Necesitamos de ese poder que solamente da la oración. Veamos lo que dice Salmos 27:8. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es decir, no bastaba solamente ir a un lugar desierto, a un lugar solitario. No, porque a veces uno va a un lugar solitario para encontrarse consigo mismo, para buscar sus propios pensamientos, ¿no? Para poder hacer introspección. O como, por ejemplo, recomiendan los budistas, las religiones orientales, la meditación trascendental, en la que vas repitiendo un mantra o que vas dejando la mente en blanco para vencer todo tipo de emoción. No, no era eso, la oración no es eso. La oración no es esquivar u olvidar todo tipo de emoción para quedar tu mente en blanco o repetir mantras que no tienen significado. No, la oración significa reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras alegrías, con nuestro pasado, reencontrarnos, pero volcarlo todo delante del Señor. Por eso que la oración es definida como derramar el alma delante del Señor. Así que cuando Jesús iba, derramaba su alma. Oraba significaba, oraba significaba que él derramaba el alma delante de Dios. Y esa experiencia era vital para el inicio del día. Primera de Crónicas 16:11 también se manifiesta allí. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Cuán importante, mis hermanos, es que podamos buscar el nombre del Señor. Mira lo que dice, por ejemplo, en el caso de Marta y de María. ¿Qué es lo que había pasado? Jesús visita el hogar de Marta y María. Eran hermanas. Y mientras estaba allí, Jesús estaba entre amigos. Así que Jesús llega y en ese momento Marta se siente feliz y va directamente. Señor, espera un momento. Vamos a, vamos a atenderte, Señor. Espera, vamos a prepararte un rico alimento, Señor. Y Marta era de las personas que le gustaba ser una gran anfitriona, que le gustaba tener todo perfecto. Pero María se quedó sentada allí para escuchar a Jesús, para conversar con él. Y entonces vino la preocupación de Marta, ¿no? Miren lo que dice Lucas 10:40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo,
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo que María tenía un buen corazón. Yo creo que María quería trabajar para Jesús y quería agradar a Jesús, y eso es muy bueno. Pero mi querido hermano, nunca, escúchame bien por favor, nunca el trabajo para Jesús reemplaza la comunión con Jesús. Nunca el trabajar para Jesús va a reemplazar la comunión con Jesús. Y esto es un mensaje que afecta directamente a nosotros, líderes de iglesia, pastores, ancianos de iglesia, miembros de experiencia de la iglesia. ¿No? No es que solamente es que estás trabajando para Jesús, corres de un lado para otro, estás participando de los programas, estás participando del evangelismo, eres el primero en llegar al templo, ya, todo eso está muy bien, pero eso no reemplaza la comunión. Así que puedes, sin duda, mi querido hermano, estar perdiendo tu propia vida eterna porque no te estás relacionando con Jesús, a pesar que estés llegando temprano, sirviendo en la iglesia, haciendo cosas para Jesús. Porque solamente el hacer cosas para Jesús tiene valor cuando no has descuidado tu comunión con Jesús. Aquí quien decidió escuchar a Jesús, relacionarse con Él, preguntarle, aquella que hizo esa decisión fue María. Marta decidió trabajar para Jesús. Vamos a alimentar a Jesús, voy a hacer que se sienta bien, voy a correr de un lado para otro. Y Jesús estaba sentado. Y para Jesús la prioridad es la comunión. ¿No? Él no quiere que trabajes para Él si primero no has tenido comunión, porque incluso dice, solo una cosa es necesaria. Lo que está hablando es acerca del relacionamiento con Dios. Todo lo demás, todo lo demás es apenas lo que se añade, lo que viene por añadidura. Lo esencial, lo importante es la comunión. Todo lo demás viene como consecuencia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice la palabra, ¿te das cuenta? Entonces, buscar a Dios, buscar a Jesús. Y eso fue lo que hizo María. María se sentó para escuchar a Jesús. Y Jesús dijo, esto es necesario. Lo demás no dijo que era innecesario, pero lo que dijo es que primero lo primero. Entonces, mi querido hermano, necesitamos dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Necesitamos priorizar nuestro tiempo con Jesús. ¿Cuánto estamos priorizando esto? ¿Cuánto estamos planificando nuestro encuentro con Jesús? Mi querido hermano, si eso se transforma en la primera prioridad de tu vida, entonces allí el servicio a Jesús tendrá significado real. Allí el trabajar para Jesús será crecimiento espiritual. Pero si no hay comunión, no puede haber misión. Si no hay comunión, no puede haber misión. Y menos puede haber relación con nuestros semejantes adecuados. Primero Dios, primero la comunión. Vamos entonces, mis hermanos, ahora a la siguiente parte del estudio de esta semana, que está en el día martes. El estudio profundo de la Biblia. ¿Qué es lo que requiere un estudio profundo de la Biblia? Estudiar profundamente requiere orar, escribir y compartir. Así se permitirá la obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Estudiar profundamente requiere orar, escribir y compartir. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un mensaje del Espíritu y Profecía, Conflicto de los Siglos, página 585. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Mm. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Es decir, sin el Espíritu Santo no hay verdadera comprensión de la Biblia. Por eso es que el Señor Jesús dice, yo os enviaré al Espíritu y el Espíritu Santo os va a guiar a toda verdad. Para eso está el Espíritu, para guiarnos a toda la verdad. Y tristemente hay personas ahora que niegan el Espíritu de Dios
Y si se niega el Espíritu de Dios, ¿cómo van a ser guiados a toda verdad? ¿Cuál será la manera de ser guiados a toda verdad? ¿Será pues un camino sin salida? ¿Será un camino imposible el poder ser guiados a toda verdad, mi querido hermano? Entonces, es necesario que podamos orar primero. ¿Cuál es la oración que debes decir? Vas a empezar a estudiar la Biblia. Bueno, tienes la Biblia. La Biblia está delante tuyo, ¿no? Y en ese momento puedes orar, Señor, aquí está tu palabra. Señor, gracias porque tengo acceso a tu palabra. Señor, hay muchas generaciones de cristianos que no tuvieron acceso a tu palabra, porque tu palabra fue quitada del corazón de las personas, porque tu palabra fue dejada de lado, porque había poderes grandes en esta tierra que querían impedir que tu palabra llegue al corazón del creyente sincero, del creyente simple. Pero ahora yo tengo tu palabra. Ahora, Señor, pido humildemente la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda entender tu palabra. Que tu Espíritu dirija mi pensamiento, que tu Espíritu dirija mis pensamientos hacia las verdades más importantes de tu palabra. Acompáñame, Señor. Bueno, y puedes orar de esa manera. Y entonces ese es el primer paso. No se puede estudiar la Biblia sin oración. Y en esa oración tienes que hacer un pedido explícito. Señor, envía tu Espíritu para que en medio de lo que parece fácil pueda encontrar lecciones. Y en medio de lo que parece difícil, no me aparte de las verdades que están escritas en tu palabra. Así que se trata de un primer paso sumamente importante. Cuando estudias la Biblia, tienes que empezar con oración. Y esta declaración, empezar con oración, es fundamental. Sabes, mi querido hermano, vamos a colocar dos personas que estudian la Biblia. Por un lado, a mi lado derecho, vamos a decir así, ¿no? Se encuentra un hombre que conoce el hebreo y el griego, un hombre de gran cultura, un hombre que ha escrito muchos artículos, pero que incluso se trata de un académico, pero que no cree que la Biblia es palabra de Dios. Es un hombre que entiende que la Biblia es un libro muy interesante, es un libro histórico, un libro imprescindible en su lectura, pero es parte de la cultura el leer la Biblia. No, es simplemente, no se puede desconocer la Biblia porque un hombre culto tiene que leer la Biblia. Y además su interés es puramente académico, ¿no? Ese es un personaje, el personaje de mi derecha. Y el personaje de mi izquierda, vamos a imaginar, se trata de una persona sumamente sencilla, alguien que no fue al colegio, alguien que quizá no fue a la universidad, que con las justas sabe leer. Dos personas. Ahora, yo te pregunto, ¿quién entenderá mejor la Biblia? ¿El que tiene muchos estudios, mucha cultura, pero no cree en Dios? ¿O el que tiene pocos estudios, poca cultura, pero confía en el Señor? ¿Ah? Bueno, ¿sabes cuál hace? Los dos pueden estar mal, ¿ah? Los dos podrían estar mal, porque la comprensión de las verdades no es obra de la persona, no depende de cuánto yo conozca o desconozca la cultura humana, no, depende de cuán dispuesto estoy yo a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Si estoy dirigido por el Espíritu de Dios, entonces, sin ninguna duda, llegaré a la verdad y la verdad me transformará. Pero si estoy dirigido por mi propia razón humana, porque si estoy lleno de mí mismo, si tengo soberbia por mi mucho conocimiento, si las muchas letras me vuelven loco, como lo acusaron a Pablo, entonces definitivamente podré entender, digamos, podré entender el sentido, podré entender el contexto histórico, podré entender la parte académica, podré entender muchas cosas de la Biblia, pero la Biblia no tendrá verdad transformadora, porque eso ya es cuestión del Espíritu de Dios. ¿Mm? Así que la verdad transformadora la tendrá aquel que humildemente se acerca a la Biblia y dice, Señor, ayúdame con tu Espíritu para que pueda entender tu palabra. Ese será el que descubrirá las grandes verdades de la palabra. La otra persona podrá entender mucho de historia, mucho de geografía, podrá entender mucho de lingüística, ya, eso, pero no habrá transformación, porque la transformación depende no únicamente de la lectura, la transformación depende de la guía del Espíritu.
Si solamente lees y no eres guiado por el Espíritu, no habrá transformación. El Espíritu hace la diferencia. Por eso, al empezar el estudio, pide la obra del Espíritu. Vamos ahora, mis hermanos, a otro pensamiento interesante de la lección de la escuela sabática. Escribir nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos, a reflexionar acerca de la palabra de Dios y a interactuar con ella a un ritmo que permite la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso. Ahí vemos, mis hermanos, algunos elementos fundamentales, ¿no? Para poder estudiar la palabra de Dios. Miren, ¿qué es lo que encontramos aquí? Dice, escribir nos ayuda a desacelerar nuestros pensamientos. Bueno, uno puede decir, bueno, yo no quiero desacelerar mis pensamientos. Yo lo que quiero es acelerarlos. Claro, porque vivimos en un mundo en el que la prisa lo es todo, ¿no? Queremos hacer todo rápido, ¿no? Estamos, por ejemplo, prácticamente todo lo que hace la tecnología moderna es abreviar las cosas para que las hagamos más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, antes para comunicarte con una persona tenías que ir hasta su casa. Hoy puedes llamarla por teléfono. Antes, para poder lavar la ropa, tenías que ir hasta el río. Hoy colocas en la lavadora. Antes, para poder cocinar, tenías que ir a traer leña. Hoy enciendes el fogón. O sea, el tiempo se ha hecho, digamos, ahora para hacer las cosas se ha hecho mucho más breve, ¿no? Y acá la lección dice, escribir nos ayuda a desacelerar. Y a nosotros nos parece que desacelerar es malo. No, yo lo que quiero es acelerar, aprender más rápido posible. Bueno, ¿sabes qué, mi querido hermano? Si quieres aprender bien, tienes que detenerte en el aprendizaje. No creas que porque va más rápido, ¿no? Hay algunas personas que empiezan a leer como con una carrera, ¿no? A ver quién termina primero la lectura. Terminó de leer y no entendió nada, porque la lectura no es un concurso de quién gana primero o de quién lee más. Mira, te quiero decir algo. Antes el plan del año bíblico era de 3 capítulos diarios y el día sábado era 5 capítulos. Y así durante un año se podía leer toda la Biblia, el plan de estudio bíblico. Ahora estamos enrayados por su palabra y el plan es un capítulo diario de la Biblia, ¿no? Entonces ya estamos cada semana cada día en el estudio de un capítulo. Antes eran 3 capítulos, ahora es un capítulo. ¿Sabes qué, mi querido hermano? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En algún momento podríamos leer un versículo por día, pero ya no para leer toda la historia, sino para profundizar en cada versículo y poder reflexionar. Entonces, eso es lo que significa desacelerar. No aprender en cantidad, sino aprender en profundidad, en reflexionar, ¿no? Es decir, el poder reflejar el pensamiento bíblico, pensar una y otra vez en lo que dice la Biblia. Y entonces allí yo voy a poder tener mucho más clara cuál es la enseñanza bíblica en mi corazón para mi vida. Entonces, eso es algo muy importante, escribir, ¿no? Los pensamientos en un cuaderno aparte, ¿no? Algunas personas colocan la escritura en su propia Biblia, algunos detalles. Quizá también podemos tener otra metodología que incluye hacer resúmenes, pero escribir ayuda bastante en un estudio profundo de la palabra. Luego, siguiente punto, cuéntale a otra persona, comparte lo que has aprendido. ¿M? Cada vez que tú compartes la palabra de Dios, vas a aprender mejor la palabra de Dios. Esto lo consolidará en tu mente y animará a otra persona. Así que a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Qué tremendo, mis hermanos. Vamos ahora a la siguiente parte. Tenemos aquí otra declaración. En este caso, el título es Una bendición doble. ¿Cuál es la bendición doble? ¿Mm? Voy a leer una declaración de la lección. Compartir lo aprendido crea una doble bendición que consolida el conocimiento y motiva a los demás. ¿Cuál es la doble bendición? Aquí voy a leer un párrafo que está resaltado en anaranjado aquí. La doble bendición consiste en que
Cuando compartimos con otros algo que hemos aprendido, la conversación espiritual resulta motivadora y enriquecedora para ambas partes. O sea, la doble bendición. Cuando tú compartes la palabra de Dios, la bendición es para ti porque te afianzas en el conocimiento de la palabra. Y la bendición es para la otra persona porque recibe la palabra. Ahí está la doble bendición. La primera bendición de aquel que enseña y la otra bendición de aquel que aprende. El que enseña tiene doble bendición porque al enseñar aprende más también. Entonces, por eso es que Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y también en el libro de Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Es decir, insisto, no me doy por vencido. Y eso se cumple también para el estudio de la palabra. Y Filipenses 3:14, o perdón, aquí es Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, conocer a Dios y hacerlo a través de su palabra es una condición para que podamos nosotros tener la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios. Qué interesante esta definición de la vida eterna. Vamos ahora, mis hermanos, a la parte final, donde encontramos la lección que titula Cuán dulce. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí hay dos verdades importantes. Cuando aprendemos a meditar en la palabra de Dios, a profundizar en el estudio de la Biblia, no nos vamos a conformar con un estudio superficial de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia, cuando la iglesia, mi querido hermano, se acostumbra a que desde el púlpito se enseñe la Biblia y no apenas una colección de, de buenas intenciones o de anécdotas de algún predicador, sino cuando se enseña la Biblia, ya la iglesia no te va a aceptar un alimento de inferior calidad, ¿no? Ya la iglesia va a estar atenta para que la Biblia sea enseñada desde el púlpito, porque la palabra de Dios es dulce. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, buscad al Señor. ¿Mm? En 55:2 al 4 decía, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Aquí está diciendo el Señor, ¿por qué te desgastas en aquello que no aprovecha, que no sirve? ¿No? ¿Por qué gastas tu trabajo en lo que no sacia? Estás buscando en una fuente que es una fuente que no tiene agua de vida. Esa fuente, ¿cuáles son esas fuentes mentirosas? Bueno, cuando queremos alimentarnos del chisme, cuando queremos alimentarnos de la filosofía humana, del humanismo, cuando queremos alimentarnos apenas de las ideas o de las ideologías humanas que muchas veces llevan a la destrucción del ser humano. Aliméntate de la palabra de Dios. Su palabra realmente te va a alimentar. Dice, deleitará vuestra alma con grosura. Mm, No solamente será un alimento, sino un deleite también. Así que, mis hermanos, esa es la invitación que tenemos para poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Y eso será posible cuando cada vez nos entrenemos más en desarrollar un estudio profundo de la palabra de Dios. La conclusión que podemos presentar a esta lección. El estudio bíblico profundo, basado en disciplina, oración y humildad, transforma el carácter, fortalece la comunión con Dios y permite bendecir a otros mediante la verdad. No te contentes con menos. No te contentes con comida chatarra si puedes acceder a la nutritiva y siempre actual palabra de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, a la parte de aplica. Tenemos una pregunta. ¿Con qué actitud sueles acercarte a la Biblia? Pregunta interesante. Muchas veces nuestra actitud no es la adecuada.
Vamos a la Biblia como si fuese una penitencia, ¿no? Vamos a la Biblia como decir, bueno, tengo que cumplir, hago la parte que me toca. Y leemos como si la Biblia no tuviese ninguna importancia para nuestra vida. Bueno, si con esa actitud vas a la Biblia, no se obtendrá mucho provecho. Necesitamos ir con humildad, necesitamos sacar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos e ir humildemente delante de Dios a decirle, Señor, estoy para aprender. Señor, quiero recibir tu palabra. Ayúdame, Señor. Rescátame, Señor. Restáurame. ¿Hay algo que debas modificar? ¿Quién sabe? Si no estamos yendo con humildad, necesitamos aprender a someternos, a dejar la altivez de espíritu para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan crucial una actitud de humildad y consagración a la palabra? Porque si no hay humildad y si no consideras que la Biblia es palabra de Dios, no habrá transformación, no habrá bendición, no habrá nada de aquello que la Biblia te ofrece. Tienes que acercarte con humildad delante de la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, ahora sí a la parte final con la invitación para que puedan participar de las preguntas claves. ¿Cómo estudiar la Biblia? 5 preguntas claves para poder consolidar el aprendizaje de la lección de esta semana. La semana anterior tuvimos a estos participantes. Felicitaciones. Ebrisa, Patricia. Ebrisa participó 2 veces, creo. Luis y Ans. Felicitaciones a todos ellos. Y les animamos para que participen también en la lección de esta semana. De esta manera hemos terminado. Queda solamente invitarles a algunos temas que tenemos en este canal, temas misioneros, temas proféticos, temas doctrinales para edificación de la iglesia. Vamos entonces, mis hermanos, ahora sí a hacer una oración para terminar. Querido Padre, gracias Señor porque hemos estudiado tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Dirige nuestra mente, Señor. Dirige de tal manera a nuestro corazón y así podamos entender y practicar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser humildes en el estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, de esta manera terminamos con la lección de esta semana y les invito para continuar estudiando la palabra de Dios. Si llegaste hasta aquí, coloca un mensaje especial de qué es lo que más te gustó del estudio de esta semana. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.